Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje. Llevamos prácticamente un mes con el nuevo mecanismo, el tope al gas, el tope ibérico al que tanto se había insistido en los últimos meses por parte del Gobierno como la solución a los problemas de la subida de la luz que viene experimentando el mercado español en los últimos meses. Ayer la ministra de Transición Ecológica dio algún dato, la luz habría subido hasta un 14, un 15% más de lo que lo ha hecho si no hubiera sido por el tope del gas. Al final, como ven, es una cuestión de gestión de expectativas. Lo que parecía ser una reducción del precio con respecto a los meses anteriores ha sido una subida menor de lo que podría haber sido. Bueno, un entorno complejo es verdad, es el que en un entorno complejo, quiero decir, es verdad, en el que se ha puesto en marcha este tope al gas. Los precios del gas en el mercado están otra vez disparados. Ahora mismo lo estamos viendo en directo por encima de los 160 euros megavatio hora. Está subiendo otra vez, estaba en mayo en apenas 80, 90, sigue disparado, sigue la tensión en torno a lo que pueda hacer Rusia, lo acaba de decir el vicepresidente del Banco Central Europeo, si Alemania puede contar con la posibilidad de que se le corte el gas, y todo eso en breve, no hay que esperar incluso al invierno, y todo eso pues provoca una alta tensión, un alto voltaje en los precios. Bueno, para analizar hoy qué es lo que está ocurriendo, cómo se está comportando ese tope al gas, ese mecanismo exclusivo en el que ya se están fijando incluso otros países europeos, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. Vamos a hablar en primer lugar en este programa de hoy, en esta edición, con Pedro González, director de regulación de AELEC. Muy buenos días. Muy buenos días, José María. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Hay una cuestión fundamental, me escuchabas, yo creo, esa cuestión de expectativas, de gestión de expectativas. ¿Cómo calificas o cómo calificáis desde AELEC pues esos resultados del tope al gas en estas primeras semanas de funcionamiento? Luego veremos los efectos colaterales, pero de primeras, ¿cuál es esa valoración que realizáis de cómo se está comportando este mecanismo, que es muy novedoso, claro? Sí, efectivamente, como indicas, el mecanismo pues introduce una variación sustancial en la manera en que ofertan las centrales térmicas al mercado mayorista, y esto está teniendo sus consecuencias con la imposición de ese precio de referencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas 3 primeras semanas? ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, pues efectivamente los datos que da la ministra son correctos. Lo que veríamos es que en un inicio el precio del mercado mayorista se hubiera ido hasta los 278 euros por megavatio hora. Con la aplicación de este nuevo mecanismo se produce una reducción inicial en el precio, con este precio de referencia se ha fijado en 40 euros por megavatio hora térmico, de 133 euros, pero posteriormente hay que añadir la compensación a las centrales de gas, que lo eleva en otros 90 euros. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, pues que el precio del mercado mayorista se está yendo a los 236 euros, lo que efectivamente supone una reducción del 15%, que equivale a unos 42 euros por megavatio hora. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que para los consumidores que efectivamente tenían indexados sus contratos al precio del pool, les está bajando el componente de la adquisición de energía en ese 15%. Para los consumidores que no están en ese mercado y que tienen contratos a precio fijo, no les está suponiendo ninguna variación, porque tenían sus precios asegurados por unos plazos fijados en función de cada contrato. Y a futuro lo que iremos viendo, que según vayan expirando esos contratos, los consumidores, dependiendo de cada caso, a unos se les incrementará porque tenían unas condiciones que ahora no se pueden renovar por esa compensación al gas, a otros les acabará beneficiando, pero lo que sí que esperamos es que a futuro esa compensación al gas, al incluir cada vez más demanda, vaya reduciéndose sustancialmente. Hay dos efectos, bueno, 2 o 3, ahora los vamos a comentar, varios efectos colaterales. El primero, de este tope al gas, de la aplicación de este nuevo mecanismo, ¿verdad? El primero, el mix de generación. El mix de generación, lo que está ocurriendo, es verdad que hay unas circunstancias meteorológicas, pues que con este calor, con una menor producción de hidroeléctrica y con las centrales fotovoltaicas a su máxima potencia, no pueden hacer más, la potencia instalada es la que es, al final se está tirando, ¿verdad, Pedro?, de los ciclos combinados, porque ha habido semanas, no ahora están en un 25-27%, pero ha habido días que han alcanzado un 42-43%. Y eso se une, perdóname, con otra característica, y es
el desplome, digamos, de la generación en la cogeneración, en ese sistema que utilizan, digamos, grandes industrias, para que la gente lo entienda, grandes empresas que utilizan esa cogeneración para generar luz, ¿no? Estas son las dos grandes variables dentro de lo que digo del mix energético. Sí, es correcto todo lo que apuntas. Desde la entrada, desde el mismo día de la entrada ya estamos viendo estos dos efectos de manera muy clara. El primero es un aumento de la producción a partir de ciclos combinados. El segundo es una reducción del aporte de la cogeneración. La demanda, efectivamente, cuando se inicia la aplicación de esta medida, coincidió con una ola de calor en todo el país, lo que ha supuesto un incremento de la demanda, pero si comparamos la demanda que hubo en los 15 primeros días del mes de junio, los 14 primeros días del mes de junio, con la demanda que hemos tenido desde entonces, pues ha tenido un incremento aproximado del 2%, que responde precisamente a esta ola de calor. Esto lo que hace es activar nueva generación con gas, y ese incremento de la demanda está siendo cubierto con el ciclo combinado. Lo que introduce esta nueva medida es un cambio en la combinación de esas tecnologías que están aportando ese incremento de la demanda. Por un lado, vemos que el ciclo combinado ha pasado de representar más o menos el 25% de la producción en estos meses de verano, como muy bien señalas, por la menor aportación de las tecnologías renovables, menos producción eólica, menos producción hidráulica en un año marcado por la sequía, lo que ha hecho incrementarse la producción del gas desde ese 25% hasta un 32%. En la cogeneración sucede lo contrario. La cogeneración venía aportando aproximadamente un 9% del total de la producción, y desde que se inicia la aplicación de la medida su aportación se ha reducido en casi un 40% y ahora pasa a representar aproximadamente el 6%. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Bueno, pues una muy menor aportación de ese casi 40% menos de cogeneración, un incremento de la producción con ciclos combinados por encima del 30%. Luego, estos son dos cambios sustanciales que efectivamente se han producido y ya podemos observar desde la entrada en funcionamiento del mecanismo. Y luego una tercera derivada, porque es verdad que al ser un nuevo mecanismo, pues evidentemente todo no podía ser blanco, negro, todo no podía, ni podía ser perfecto, ni podía ser un caos, digamos. Hay en todo, como en la vida, siempre un término medio, ¿verdad? Hay otra derivada que es la relacionada con las exportaciones de electricidad a Francia. Digamos que las pocas posibilidades de exportar luz a Francia que tiene España, porque las conexiones son mínimas, se están aprovechando al 100%, ¿verdad? Y sobre todo, esto es así, y luego, en segundo lugar, esto provoca que los consumidores franceses indirectamente se estén beneficiando o les estemos subvencionando con energía barata desde la península ibérica. Sí, las dos cuestiones que apuntas son correctas, ¿no? En un primer momento, desde la entrada en funcionamiento del mecanismo, lo que vemos es que ha habido un cambio claro en los flujos, en la interconexión con Francia. En los 14 primeros días del mes de junio teníamos un saldo importador, es decir, adquiríamos energía a Francia más de la que vendíamos. Y había más o menos un equilibrio ciertamente exportador, en el que ha habido meses como por ejemplo febrero donde ha sido netamente importador, en el resto hemos estado más o menos exportando, pero desde la entrada en funcionamiento del mecanismo lo que ha sucedido es que el saldo pasa a ser únicamente exportador. Y esto, como bien señalas, lo que ha hecho ha sido maximizar la energía que ponemos en la interconexión en sentido a Francia. ¿Y en cuánto se está maximizando? Bueno, pues está dependiendo única y exclusivamente de la capacidad de la interconexión en todo momento. Por ejemplo, en los últimos días la capacidad de la interconexión con Francia está en unos mínimos que está limitando esas posibilidades de exportación, pero que en cualquier caso está siendo únicamente en sentido España-Francia o península ibérica Francia. En cuanto se ha disparado esos flujos exportadores, bueno, pues hemos pasado más o menos de estar importando y de tener un cierto equilibrio en la interconexión, especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania, donde más o menos el 50% de las horas el precio del mercado español, el precio del mercado francés convergían y estaban integrados, a tener claramente un precio como consecuencia de la aplicación del mecanismo
muy por debajo en el mercado español, lo que hace que, lógicamente, las exportaciones sean en sentido... Uy, parece... Y va a venir única y exclusivamente marcado por esa capacidad de la interconexión. Si miramos ahora el precio de los mercados en el resto de Europa, ciertamente son preocupantes. Vemos precios por encima de los 400 euros el megavatio hora, muy por encima de los 300 euros en el caso francés o italiano. Y esto lo que está provocando, lógicamente, es ese sentido exportador, y el consumidor francés, en última instancia, está adquiriendo esa energía más barata del lado español para poder complementar su demanda. Pues Pedro González, director de regulación de AELEC. Bueno, estaremos yo creo que pendientes porque es, aparte de cómo evoluciona el mercado, ¿no?, de esa incorporación, ¿no?, de los consumidores a los que les vaya venciendo el contrato y se vayan sumando para, digamos, repartir el coste de la compensación, ¿no?, que yo creo que será una de las claves de los próximos meses para ver cómo evoluciona este mercado. Pedro, muchísimas gracias a ti, AELEC, por participar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias a ti, José María. Un abrazo. Un abrazo, porque Pedro siempre se explica bastante bien sobre lo que está ocurriendo sin apriorismos, que es importante en un mercado tan complicado como el que tenemos encima, en un contexto tan complejo en el que, como decíamos, ni todo es blanco ni todo es negro. Lo cierto es que el mecanismo al tope del gas no ha llegado en el mejor momento posible, ha destrozado cualquier tipo de expectativa de que el precio de la luz que pagan los consumidores del mercado regulado, recuerden, 10 millones de hogares y empresas también pequeñas, se pudiera haber reducido estos meses. No está siendo así, está aumentando, aunque es verdad que está aumentando menos de lo que lo haría sin ese tope al gas, en el que, por cierto, ya se fijan otros muchos países europeos y en el que con sus vicisitudes, sus claros y sus oscuros, ahora hablaremos de esos claros oscuros, pues se está fijando diferentes Estados miembros para ver qué se puede hacer para limitar el precio del gas ante una invasión rusa en Ucrania que no tiene fin por ahora. Bueno, entre esos claros oscuros, entre esas derivadas, esos flecos que parece que se han dejado de lado con la aplicación del mecanismo, está el tema de la cogeneración. Vamos a tratar qué está ocurriendo en este tipo de plantas y lo vamos a hacer con Javier Rodríguez, que es director general de Acogen. Javier, muy buenos días. Sí, hola, buenos días, ya les escucho, buenos días. Fenomenal, muchas gracias por estar y por participar esta mañana en Alto Voltaje en este análisis de lo que está ocurriendo en el mercado y en el que podemos destacar, ya sabes que a los periodistas nos gusta siempre un titular, y es, en vuestro caso, el desplome de la producción eléctrica en las centrales de cogeneración. Esto está siendo así, había una media de un 9-10% en muchos casos, ahora prácticamente, no digo que se haya acabado, pero que es mínima la producción en esas centrales de cogeneración. ¿Esto era esperable? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuéntanos. Pues sí, mira, efectivamente la cogeneración viene produciendo en España como el 11% de la electricidad del país. Los generadores somos pues 600 industrias que fabricamos pues alimentos, productos químicos, papel, productos de refinería, productos cerámicos, azulejos, baldosa, múltiples industrias, ¿no? En los últimos 15 días hemos parado la mitad de toda esa producción eléctrica, casi el 5% de la electricidad del país. Esto ha ocurrido pues desde que se ha puesto en marcha el mecanismo de topado. Este mecanismo, bueno, pues que ha intervenido los precios del mercado beneficiosamente. Nosotros creemos que es una buena medida, pero sin embargo no se han tomado las medidas para que los cogeneradores tengamos pues las mismas condiciones que los ciclos combinados, ¿no? Digamos que mientras en el pasado mes de junio, en estos 15 días del mecanismo, el precio del gas ha estado en 112 euros por megavatio hora. Eso es lo que se le ha reconocido a un ciclo combinado. A los cogeneradores, el Ministerio, nosotros recibimos una retribución regulada, pues nos propone un precio de 50. Entonces, prácticamente todo el sector ha quedado en pérdidas por no adecuar esta regulación. Más de la mitad de las plantas han parado y las que no paran son porque realmente no pueden parar sin que la industria pare. O sea, si para la cogeneración, pues pararían la producción de esos productos alimentarios o de ese papel o de esos productos químicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues están acumulando pérdidas, muchísimos riesgos y estamos en espera pues de que el Ministerio
como reconoció la propia ministra pues hace unos días en sede parlamentaria, resuelva lo antes posible este grave problema, ¿no? Es un problema para nuestras industrias, para la economía industrial. Es un problema importante para el país de eficiencia energética, porque nuestras plantas son las más eficientes. Consumen un 30% menos gas que un ciclo combinado, ¿no? Entonces, precisamente en un momento de escasez y de tensiones en los mercados, pues las paradas de estas plantas, que son las más eficientes, pues están provocando enormes tensiones, ¿no? En la demanda de los mercados, en los precios de gas y costes e ineficiencias que al final pues pagamos todos los consumidores y tienen consecuencias en la competitividad del país. Ahora hablaremos de esas medidas que podría tomar el Gobierno. Es verdad que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya ha apuntado, o parece que va a ser así. Ahora hablaremos, pero un poquito antes quería preguntarte una cuestión, que aclaremos una cuestión, sobre todo para los telespectadores, porque cuando hablamos de cogeneración, hay mucha gente que se pregunta, ¿pero qué es la cogeneración? ¿Dónde están las centrales de cogeneración? Para explicar un poco, a grosso modo, digamos, ¿qué es la cogeneración y qué papel tiene ahora mismo, pues eso, en el mix energético y en la producción eléctrica de España? Sí, la cogeneración son pequeñas centrales que están distribuidas allí donde se necesita energía, o sea, fundamentalmente en España, en las industrias. Lo que hace una cogeneración es producir toda la electricidad y todo el calor, todo el vapor, todo el calor que necesitan los procesos industriales, pues dentro de la misma fábrica. Son pequeñas centrales que hay, ¿no? El resto de electricidad que producen, aparte de la que puede utilizar la fábrica, también la exportan, la venden a la red, ¿no? Digamos que la cogeneración está presente pues, en Europa y en todo el mundo, especialmente en los países industrializados, ¿no? Entonces, son plantas que son muy eficientes, son mucho más eficientes que la generación convencional, no hay pérdidas en las líneas, aprovechan toda la energía en forma de electricidad y calor, tienen eficiencias superiores al 90%. Y por eso las promueve la Unión Europea y se instalan pues, en todo el mundo. Es una medida de eficiencia, ¿no? Todas nuestras industrias les pesan mucho los costes energéticos y por eso hace muchos años decidieron pues, autoproducirse, ¿no? Ser también productores de su propia energía, ¿no? España, el 11% de la electricidad se produce mediante cogeneración y, de hecho, empleamos el 20% del gas natural del país en todas estas industrias, ¿no? Para fabricar el 20% del PIB industrial de España, ¿no? Entonces, bueno, la cogeneración es una tecnología muy eficiente, presente en todo el mundo y que tiene su regulación propia, ¿no? Determinada por, en este caso, pues por el Ministerio. Es importante la aclaración, porque es verdad que yo lo sabía, pero hay muchos telespectadores que no lo pueden saber y que hay un papel fundamental ahí. Pues una décima parte de todo el consumo eléctrico que se realiza en el país procede de estas centrales. Aclarado esto, que yo creo que es importante también ser didácticos, vamos a hablar, Javier, de esas medidas. Digamos, ¿cuáles son las medidas que vosotros estáis insistiendo de forma urgente, además, al Ministerio para que aplique? Y, en segundo lugar, ¿veis receptividad por parte del Gobierno para hacerlo, pues eso, este mes de julio, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es un trato igualitario con las centrales de ciclo combinado, con el resto de productores. Es decir, si se ha intervenido el mercado eléctrico, han bajado los precios, pues porque se le ha reconocido un precio del combustible, del gas a las centrales, pues que a nosotros se nos reconozca el mismo precio, con las mismas fórmulas, ¿no? Digamos que hasta ahora el cogenerador se fijaba el precio que se le paga por su electricidad, lo fija el Gobierno, lleva 2 años de retraso sin actualizar. Imagínense en 2 años lo que han cambiado los precios de los combustibles, pero hasta ahora se fijaba el Gobierno el precio en función de lo que pensaba que iban a venir los precios en los próximos 6 meses. Claro, eso ya en la situación de incertidumbre que estamos no es posible. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos apliquen un mecanismo que no sea ex ante, sino que sea ex post. Es decir, el mismo mecanismo que se le está reconociendo a los ciclos combinados, con los que además competimos en el mercado, pues para que se nos reconozca el mismo precio del combustible a ellos que a nosotros. Entonces, con eso pues se solucionaría todo, ¿no? Yo creo que el Ministerio es plenamente consciente de que tenemos un grave problema, un problema que afecta a las industrias, es un problema de eficiencia energética nacional,
Pensemos que todo el ahorro de energía que origina estas cogeneraciones, pues suman más de 2.000 millones de euros al año, ¿no? Entonces no estamos para despilfarrar energía, no estamos para no apoyar a nuestras industrias y bueno, estamos todas las industrias diariamente pues emitiendo enormes señales de alarma a las comunidades autónomas de que esta situación pues no se puede aguantar mucho tiempo, ¿no? Llevamos ya 15 días de una crisis sin precedentes, ¿no? De haber parado la mitad, deberíamos de haber parado todas las plantas si hubiéramos podido. Y bueno, yo espero que el Ministerio, tal como ha manifestado la vicepresidenta, pues en este mes de julio y a ser posible, pues muy pronto, pues tome unas medidas. Solo pedimos lo mismo que se ha reconocido a otras plantas que son menos eficientes que nosotros y que son los ciclos combinados, ¿no? Y que pertenecen a las energéticas. Pues Javier, vamos a ver qué es lo que ocurre, como decía, si puede ser más pronto que tarde, antes de que termine el mes, y vamos a ver cómo se regula esta situación, que es verdad que yo creo que ha sido uno de los flecos que se han dejado de lado y que evidentemente hay que resolver. Javier, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ya que no todo es tan fácil a la hora de aplicar un mecanismo que ha sido muy novedoso en el sentido de limitar los precios, a la vez compensar a las compañías, porque al final de lo que se trata es de realizar una limitación del precio, pero el mercado está ahí y por mucho que se limite el gas, el precio del gas que se paga en el mercado está muchísimo más caro, como estamos viendo, les decía al principio, pues 160, 170 euros megavatio hora, no deja de dar tregua. Bueno, vamos a seguir esta mañana hablando de diferentes consecuencias de todo lo que está ocurriendo en el mercado energético y vamos a hacerlo con Andrés Barceló, director general de UNESID. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por conectarte y por participar, que sé que esta es una mañana complicada. Andrés, lo primero que te quiero preguntar es precisamente cuál es ese impacto que tienen estos altos costes eléctricos en la industria, que no viene de ahora, evidentemente, que lo estamos viendo desde septiembre del año pasado. Pero bueno, casi un año después, ¿cómo lo valoráis? Vamos a ver, depende. En septiembre del año pasado los costes empezaron a dispararse tanto de la electricidad como del gas. Pero al mismo tiempo se había producido una recuperación enorme del mercado mundial de materias primas y eso hacía que los precios de venta de los productos siderúrgicos permitieran absorber una buena parte, aunque disminuían los márgenes, una buena parte del incremento de costes. Eso está cambiando. Ayer fue un día triste para Europa y para España en particular, con la caída de la bolsa, con la caída de la cotización del petróleo, que lo único que anuncia es una posible caída de la actividad general y eso hace que sea más difícil de mantener. Hay que tener en cuenta mantener la posición competitiva de la industria. Hay que tener en cuenta que la siderurgia consume casi tanto gas como electricidad, con lo cual le afectan las dos cosas. No somos una industria que solo consuma gas, como sucede con otras, o que solo consuma electricidad. Nosotros consumimos las dos cosas y utilizamos el gas casi exclusivamente como un combustible en los hornos de recalentamiento. Entonces, la situación está complicada. Es verdad que la del gas se escapa a todo porque aunque no sean los precios que pagan las comercializadoras. Esto hay que recordarlo porque a veces se olvida. El precio de referencia es muy alto, se está disparando, pero yo estoy convencido que el precio del gas que entra de Argelia no es el que refleja el precio spot del mercado. En el caso de la electricidad es todavía peor, porque el sistema es perverso y da igual que tengamos la energía más barata en costes, como es la fotovoltaica, la siguiente puede ser la hidráulica, da igual que tengamos eso porque los precios no bajan. Y es por un problema del diseño del mercado. Sabemos que el gobierno ha intentado solucionarlo en Bruselas, con un éxito reducido, pero con un éxito parcial, y que hay que empezar a discutir de eso, porque el invierno se acerca, no se ven estas ingenuidades de pensar que iba a ser temporal el problema. Parece que será temporal porque todo es temporal en la vida, pero va a ser largo.
Entonces tenemos que abordarlo. Lo que no puede ser, como dice mi presidente, a nosotros nos preocupa más la comparación que el precio final. Es decir, si la miseria fuera para todos, pues sería una miseria para todos. Y se notaría o se repercutiría lo posible en los precios, lo que fuera. Pero hay que tener en cuenta que las empresas con las que competimos, las empresas francesas, están comprando una buena parte de su energía a 42 euros megavatio hora. Olvidémonos de lo que dice el precio spot, porque son contratos cerrados en una tarifa especial que recibe la industria del parque nuclear francés, y entonces nuestro problema es ese es nuestro problema. Se arreglará, todo se arregla en la vida, pero está costando mucho más de lo que pensábamos y pensaba todo el mundo encontrar una solución. El gobierno se comprometió en septiembre, se comprometió a sacar unas subastas de energía no emisoras, unas subastas específicas. Energías no emisoras es la nuclear y las renovables, para entendernos. Pero no lo ha hecho todavía están pendientes dicen que están trabajando, nos consta que están trabajando en ello, pero todavía no lo han hecho, y eso es lo que genera un problema grande, porque en la situación actual de incertidumbre del mercado es muy difícil cerrar posiciones con precios que consideramos razonables. Cuando yo considero razonables, son precios relacionados no con eso que se llama de manera muy fina el coste de oportunidad, que traducido al español más rupestre es maximizar el beneficio, sino con los costes de verdad de operación y un margen razonable. Nosotros consideramos que todas las empresas, todos los operadores tenemos que ganar dinero, todos tienen que ganar dinero. No estamos pidiendo que nadie venda por debajo de sus costes de producción, pero hay que considerar que en el último mes, quien ha casado la tecnología que ha casado más veces el precio, la que ha fijado el precio marginal, ha sido la tecnología hidroeléctrica. Oiga, esa es una tecnología que era rompedora en el siglo XIX. Nadie puede pensar que estamos. Y es una tecnología muy barata, no tan barata como la fotovoltaica, pero gestionable, porque se decide cuando se pone y cuando no se pone. Entonces creemos que eso se tiene que arreglar. Lo mismo que nos sucede ahora mismo en España, una situación casi kafkiana, que es que la energía eléctrica es más cara por la noche que por la tarde. Por la noche hay menos demanda, pero es más cara. Es difícil de entender la racionalidad de esa situación, pero es lo que sucede. Entonces, Andrés, estamos pendientes de... Perdón. Sí. No, te quería preguntar también porque evidentemente en los últimos días y en las últimas semanas estamos oyendo hablar mucho de cortes de suministro, de que puede cerrarse los grifos. ¿Qué previsiones tenéis vosotros de cara, ya no sé si al próximo otoño-invierno, sino en las próximas semanas? ¿En qué escenario os estáis moviendo con la industria? Yo creo que en España la parte buena de la película es que al día de hoy nuestro problema es de precios y no de suministro. Al día de hoy. Y aquí hablar de 6 meses es hablar del infinito, porque la situación está variando. El mayor problema lo tienen. Yo estoy ahora mismo, y lo siento si la conexión no es muy buena, yo estoy ahora mismo en Riga, en Letonia, y el mayor problema lo tienen cuanto más al este están los países europeos, porque su dependencia del gas ruso es mayor, es mayor en algunos casos. El caso de Alemania, si queréis, es paradigmático, ¿no? Pero en España, que tenemos 7 regasificadoras, lo que tenemos es un problema de precio al día de hoy, pero no tenemos un problema de suministro, creo yo. Estamos casi convencidos, y ninguna empresa está pensando en tener problemas de suministro de energía, ni de gas ni de electricidad. Pues un pequeño alivio en este entorno tan complejo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Andrés, por participar esta mañana en Alto Voltaje, y no te interrumpimos más en ese viaje en Riga. No pasa nada. Muchísimas gracias a vosotros. Lo lamento si la conexión no es muy buena. No, se ha escuchado perfectamente todo, o sea que fenomenal.
estoy en un hotel, no, esto es lo que es y no estoy Bueno, en mi oficina. Pero muchísimas gracias a gracias. vosotros por contar con nosotros. Gracias, Andrés. Bueno, ya han visto que hay una pequeña luz, y esa pequeña luz, que es la que tiene España, es las 6 regasificadoras con las que cuenta el país, esas centrales, esos puntos de conexión donde llegan los barcos metaneros, sobre todo de Estados Unidos, que es el gran proporcionador, el gran exportador de gas a España en estos momentos. No parece que vaya a haber tantos problemas de suministro como sí parece que puede haber en Alemania, pero en cualquier caso el precio lo contagia todo y seguimos pagando precios muy elevados. Vamos a cambiar de tercio, no del tercio eléctrico, por supuesto, pero sí de ese mecanismo del gas del que hemos estado hablando. Y vamos a ver una realidad nueva, que es el que se encuentra todo el mercado bursátil, todo el mercado financiero en torno a las inversiones en desarrollo sostenible, la importancia, el papel que están tomando el desarrollo sostenible en la acción de todas las compañías, por supuesto, las energéticas. Y para ello vamos a hablar con Adolfo García Nombela, que es director financiero de Endesa. Adolfo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Adolfo, hemos oído que Endesa ha sido considerada líder en sostenibilidad y en buen gobierno corporativo. ¿Cuáles son las razones que han llevado a este reconocimiento? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Las razones son varias. Endesa es muy consciente del papel que tiene que desempeñar dentro del proceso de transición que venís comentando dentro del programa, ¿no? Y las compañías grandes, además, pues nos encontramos en la obligación de ser referentes en los mejores modelos de gobierno corporativo, ¿no? En el caso de Endesa en concreto, como ya sabéis, la agenda de sostenibilidad pues lleva estando en el centro de la estrategia de la compañía desde hace ya muchos años y está centrada específicamente pues en la aceleración del proceso de descarbonización, muy centrado en renovables y todo eso combinado pues con un modelo de gestión interno muy sensible hacia lo que son pues elementos sociales y por supuesto de gobernanza, ¿no? Y al final lo que hay es una fuerte convicción interna, que es lo que nos hace líderes, por compatibilizar pues el desarrollo empresarial pues con la preservación de lo que podríamos llamar pues el capital social, el capital económico, el capital ambiental, etcétera. Y esto a la hora de trasladar a los mercados lo trasladamos con objetivos y metas muy concretas, ¿no? Que es lo que el mercado ahora mismo nos está reconociendo. Tenemos un plan de CAPEX, de inversiones, de aquí al 2024 por 7.500 millones de euros, donde aproximadamente unos 3.500 son renovables y otros 3.000 son inversiones que van a permitirnos pues, mejorar la eficiencia y la digitalización de las redes. Entonces, como veis, pues tenemos un plan de inversión muy centrado y muy coherente con la estrategia que comunicamos. Y el objetivo a largo plazo, que es un poco donde nos tenemos que situar en el sector, es, en el caso de Endesa, pues en llegar al año 2030 con un 80% de reducción en las emisiones específicas, con un 80% igualmente de producción libre de emisiones, y hace poco pues comunicamos al mercado que adelantábamos la agenda en 10 años y nuestro objetivo ahora es, en lugar de 2050, en lugar de 2040, tener un negocio libre de emisiones. Todo esto lo está reconociendo el mercado y es lo que nos sitúa pues, en las clasificaciones en términos de sostenibilidad pues, en los puestos más altos. En cualquier caso, Adolfo, el papel que están teniendo los criterios ESG en las empresas, como en el caso de Endesa, es cada vez más relevante, ¿verdad? Es un papel que va a más. Sí, sí, absolutamente. Para nosotros es un elemento que en realidad viene de atrás, porque Endesa hace ya 20 años que está en el Dow Jones Sustainability Index, ¿no? Y nos ha ido un poco fijando criterios que nos ayudan a reforzar los objetivos en términos de, como decía, buena gobernanza, objetivos ambientales, reforzamiento de las estructuras de funcionamiento dentro de la compañía. Lo que al fin y al cabo pues redunda en incorporar y en muchos casos pues liderar los mejores modelos de gestión, ¿no? Yo creo que las compañías de éxito son compañías con una idiosincrasia muy fuerte. Endesa en este sentido lo es una compañía con valores, con objetivos y que tiene además una organización que está muy orientada
al cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y luego, por otro lado, efectivamente, en los últimos años hemos visto pues una presión y una intensidad creciente, muchísimo interés, tanto del mercado como de reguladores, y, por supuesto, nosotros estamos ahí pues para atender toda esa demanda que es social y en la que nos encontramos, la verdad, que muy cómodos, ¿no? También es cierto que los periodistas que tratamos temas económicos, que los propios fondos de inversión, las casas de análisis, cada vez tienen más en cuenta estos criterios. Quiero decir, no sé, incluso preguntarte si consideráis que hay ahí pues una mayor vigilancia por parte de los fondos de inversión, a que, por supuesto, miran los resultados financieros, todos los ratios habituales de beneficio, de deuda, en fin. Pero también ahora se están incluyendo estos criterios, ¿verdad? Absolutamente. Y además es un mundo, vamos a decir así, que está en constante evolución. Hace algunos años nosotros nos encontrábamos en la situación de tener que explicar dónde estaban los objetivos de sostenibilidad, los ODS, cuáles eran las grandes agendas generales en términos de objetivos, sobre todo enfocado en el tema ambiental, ¿no? En los últimos años lo que hemos visto es un crecimiento enorme del interés, muchísimo capital está muy interesado en estar invertido en compañías y en industrias que están haciendo ese esfuerzo de transición energética, y lo que hemos pasado es de un modelo donde había unos cuantos actores a un modelo en el cual ya encontramos muchos fondos e inversores que han dado el paso y que incluso podríamos llamarlos casi activistas, ¿no?, del ESG, y que se presentan frente a las compañías con unas listas de demanda y de exigencias que cada vez van a más, ¿no? Este foco está poniendo, yo creo, un reto importante para muchas de las compañías, no solo las de sectores más evidentes en temas pues, ambientales o de buen gobierno, sino sobre todo aquellas industrias que tienen pendiente hacer esa transición, ¿no? Entonces, los inversores cada vez más discriminan por compañías, están pidiéndole a todas las compañías las tareas necesarias para tener los objetivos que sean lo suficientemente ambiciosos, y bueno, pues ahí nos vamos posicionando todos, y no puedes quedarte quieto porque efectivamente es un nivel de exigencia creciente. En el caso de Endesa, el 52% ya del capital flotante lo componen fondos con un componente específico, un criterio específico de ESG, lo cual es bastante. Pero los vemos además ahora mucho en pues, las juntas, en prensa, por supuesto, artículos de opinión. La verdad que están extraordinariamente presentes. Pues Adolfo García Nombela, director financiero de Endesa, gracias por acompañarnos esta mañana y por aclararnos por dónde se está moviendo también el mundo de la inversión en torno a esos criterios ESG que van más allá de los habituales y que cada vez son más importantes para empresas como la vuestra, como Endesa. Gracias. Así es, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Han visto que hemos analizado cómo sigue comportándose un mercado eléctrico que sigue muy tensionado, que parece que lo va a seguir. La semana que viene es clave. Del 11 al 21 de julio se corta el Nord Stream, el gasoducto que une Rusia con Alemania. Es una parada técnica, pero el temor del mercado es que esa parada técnica pueda convertirse en definitiva, y ahí empezaría la verdadera crisis. Veremos a ver qué es lo que ocurre y estaremos aquí la próxima semana en Alto Voltaje. Muchas gracias.